Todos compramos la palabra cambio y transformación. Es una palabra que la hemos escuchado en todos los procesos holísticos, espirituales, a los que hemos podido trabajar de manera consciente. Incluso también la vida nos pone a vivir estas dos palabras así no queramos. Así muchas veces ni nosotros sepamos por dónde van a venir los cambios. Es evidente que la vida nos invita a cambiar, a transformar de ideas, de creencias, de situaciones, de personas, incluso hasta de lugares, ¿por qué no decirlo?, de un país a otro. Son palabras que resuenan muy bien cuando nosotros hablamos de querer dejar algo atrás, de querer despojarnos de lo que hemos vivido y muchas veces si fue traumático, con mayor razón, como que hay un peso más por el cual se supone debo dejar eso. La palabra cambio, la palabra transformación y que algo nuevo pase a mi vida o que algo ocurra para sentirme diferente. Esos son los títulos que todos hemos hecho a lo largo de la existencia en una relación de pareja, en un trabajo, con la misma familia, con los mismos cercanos. Cambio y transformación. Con los hijos, cambio y transformación. Con nuestra economía, cambio y transformación. La salud, cambio y transformación. Proceso psicológico, espiritual, siempre vas a escuchar cambio y transformación. Lees un libro de autoayuda, cambio y transformación. Trabajas una disciplina distinta, cambio y transformación. Haces yoga, cambio y transformación. Te metes a la nutrición, cambio y transformación. Cambio y transformación. Es algo constante, es algo que aunque nosotros no queramos y que incluso busquemos algo físico o algo tangible, algo sólido, a lo que le llamamos una solidez, ¿y cuándo llegará esa solidez a mi vida? ¿Y cuándo me podré sentir más tranquilo? ¿Y cuándo me podré sentir como más en ruta, más nivelado? Y cuando sentimos que ya estamos en un punto tranquilos, de quietud, aquí me voy a quedar, todo está fijo, pues la vida nos dice otra vez el título, cambio y transformación. Por eso quise aprovechar hoy viernes 24 de octubre para hablar de cambio y transformación, que es lo que vamos a tener o nos ofrece el universo a través de las dinámicas astrales. Y si miramos con ese lente astrológico y sacamos esa parte astrológica de cada uno de nosotros, vamos a encontrar que el título que vemos en el universo es el mismo, cambio y transformación. Debemos relacionarnos y ser muy amigos con esas palabras. La invitación este fin de semana con tanta energía escorpiana, pues no es otra que cambio y transformación. Si nos cansamos de cambio y transformación, y es que siempre estoy cambiando, siempre me estoy transformando, y cuando ya consigo esto, como que lo tengo que soltar. Cuando ya creía que el trabajo era el adecuado, resulta que ocurre un cambio y transformación. Cuando por fin conocí a esta persona, como que la vida me invita a no, cambio y transformación. Como que yo pensé que en esto sí, y resulta que ahora es cambio y transformación. Yo me imaginé que me iba a quedar acá y bueno, cambio y transformación. Esas palabras tan trilladoras, entre más amigos seamos, entre más familiaricemos y logremos integrar esto a nuestra vida en el cotidiano, en temas habituales, en temas cotidianos de nuestra vida, pues nos va a quedar muy fácil comprender que a través de esos cambios y transformaciones que se dan los dos fenómenos que ofrece Escorpio. Ahora estamos en esa temporada escorpiana y a mí siempre, toda la vida me ha llamado mucho la atención, debo confesarles, ¿por qué en octubre y no en otra fecha? No sé por qué febrero, por qué en otros lugares, por qué no otro mes. ¿Por qué no es otro mes donde ocurren movimientos y hacemos una conmemoración a través de cambios y transformaciones? ¿Por qué en octubre? Claro, empezamos a analizar qué pasa en octubre, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Entonces, si nos ponemos muy geográficos, si nos ponemos muy astrológicos, vamos a identificar que en el hemisferio norte tenemos el otoño, por eso ya entramos al equinoccio de otoño, estamos justo en la mitad, la temperatura empieza a cambiar y en el hemisferio sur, en Argentina, pues es muy normal que estén en la otra parte, lo contrario al equinoccio de otoño, que es la primavera. Entonces, ¿de qué se dedica o a qué se dedica octubre? ¿Cuál es la energía que tenemos en octubre? Es deshojar. En octubre es
La parte, ya sea octubre al norte o bien sea primavera, son las dos estaciones encargadas de llevarnos a los puntos extremos. Esa es la diferencia entre los equinoccios, por ejemplo, y entre los solsticios. Los equinoccios y los solsticios nos están marcando las cuatro estaciones del año, o por lo menos los puntos de cabeceo que hace el planeta gradualmente a través de su órbita y las inclinaciones que se suponen astrológicas. Digo se suponen porque pues es el dato que hay. En cuanto a grados, ¿sí? Astronómicamente hablando, ocurre más o menos en una capacidad de 13 grados que va en la inclinación, tomando que la Tierra en un total tiene 26 grados de inclinación. Si tomamos el paralelo meridiano de Greenwich, meridiano de, en este caso, o trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, si analizamos el planeta, es ese lo que nos muestra. ¿Por qué digo tentativamente? Porque es evidente que los grados han cambiado, solo que de manera científica están en esa tarea. Estamos en esa tarea de manera científica de poder decir qué es lo que está pasando con los glaciales, qué es lo que está pasando con las polaridades. ¿Y por qué toco la parte astronómica dentro del proceso psicológico de cambio y transformación y resulté hablando de los equinoccios y resulto hablando de las polaridades y por qué estamos mezclando tres disciplinas que necesitamos trabajar? Y digo necesitamos porque eso es lo que nos trabaja, eso es lo que nos invita Scorpion Season, ¿no? Tres temas: psicológico, astronómico y astrológico. Entonces, si nosotros unimos estas tres herramientas, estas tres disciplinas, sin juicio, sin dogma, sin dogmatizar la psicología como que es la solución a todo, sin dogmatizar la astrología, sin dogmatizar la astronomía, sin diferencias y sin juicios, sino que utilizamos estos tres componentes, podemos hacer uso de ser conscientes que habitamos un planeta, de ser conscientes que las estaciones ya no están tan marcadas como en el ayer, donde sí podíamos ver muy claramente el otoño, podíamos apreciar el invierno, el verano, y no era tan diferenciado. Ahora todos sabemos que el clima está diferente. El clima se comporta diferente, incluso a veces en pleno invierno puede sentirse en algunos calores y viceversa, y todo esto tiene un tema también tecnológico, uraniano, de velocidad y etcétera. Octubre es donde nos deshojamos y es donde nos pide octubre, a finales de octubre, iniciando noviembre, nos va invitando a entrar en un proceso de quema. Y no necesariamente porque vayamos en el hemisferio norte hacia el verano, porque el verano ya pasó. Nos invita a la quema a través del frío, nos invita a la quema a través de lo crudo, de las crueldades del destino o de las crueldades que nosotros podemos encontrar de manera inferior o infernal en este planeta, el plano que nosotros habitamos de manera carnal. Todo esto para contarles que el planeta Marte, el día de hoy, viernes 24 de octubre, tiene una alineación planetaria con Júpiter y Saturno y también en un punto matemático que tocamos el día de ayer de Lilith, la luna negra. Hoy llega Marte. Ayer era Mercurio, hoy es Marte. Ayer jueves la conjunción se formó Mercurio-Lilith en el grado 23 de Escorpio y hoy viernes 24 le corresponde a Marte-Lilith aproximarse, porque esto se va a perfeccionar este fin de semana. Marte, la capacidad de accionar y de movimiento que llega justo a ese mismo tema donde está la luna negra, donde está en su mejor momento y está en el mejor signo que puede tener. Escorpio le ofrece el mejor escenario que puede tener Lilith. Digamos que la luna negra es oculta, la luna negra es visceral, la luna negra es intensa y relaciona mucho el pasado. Entonces, llegar al signo de Escorpio, eso es una maravilla, está en su mejor lugar. Pero unido a Marte y unido a Mercurio, entonces empiezan dos formas o dos fuerzas planetarias a apuntar y a catapultar junto con lo que tiene Saturno y Urano. Júpiter también alcanza a estar. Ahora voy a compartir el radix para poder entrar un poco más al detalle. ¿Qué tienen en común los triángulos? Los triángulos siempre han sido muy vistos, muy bien vistos en cualquier disciplina, bien sea la esotérica, la geográfica, la numérica, pitagórica, astrológica, incluso estudiamos mucho los triángulos, incluso en la misma matemática nos enseñaron los triángulos y los distintos tipos de triángulos, equilátero, isósceles, etcétera.
Y de acuerdo a esta geometría sagrada, los triángulos también nos hacen referencia de tres puntas. Los triángulos nos conectan con tres lugares. Tres lugares y el número tres en la numerología también nos va contando una historia de acción, una capacidad de movimiento. Marte también maneja triángulo y Marte también maneja tres puntas. Por eso la manera geográfica y la manera incluso a través de la geometría de poder manifestar Marte es a través de un triángulo de color rojo. De allí también que se asocia Marte con el planeta rojo y que lo asociemos con el cambio constante o el movimiento que puede llegar a relacionar Marte en temas como por ejemplo el organismo, la sangre que es de color rojo y constantemente tiene un flujo, tiene un movimiento, tiene unos canales. Esta potencia que estamos viviendo el fin de semana no es otra cosa más que tener la gran oportunidad de destilar o buscar los canales adecuados para poder drenar toda la parte, ¿cómo llamarle a esto? No son tanto emociones malas, sino todo lo que hemos venido acaparando o todo lo que hemos venido sosteniendo o todo lo que hemos venido reteniendo. ¿Han escuchado esta frase a veces en la parte de la salud? Retención de líquidos. La retención, cuando retenemos, cuando resistimos, vamos en contra del cambio de la fluidez. Marte en la posición que tiene con Lilith el día de hoy empieza a perfeccionar un triángulo muy armónico con Saturno y con Júpiter en los signos de agua, que son Piscis, Cáncer y donde se encuentra en este momento Marte, que es Escorpio. Cuando estos tres signos del zodiaco juegan una pasada por nuestra vida y de manera transitoria, porque esto es tránsito, es decir, está aplicando para todos los signos del zodiaco, lo estamos viviendo todos a nivel planeta, los tres signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, nos evocan mucho el mundo emocional, pero también nos evocan mucho el pasado o las cosas que nosotros hemos venido reteniendo por miedos a decirlo o por miedo a enfrentarme muchas veces a una realidad que puede llegar a ser muy temida para mí. Entonces, la invitación que tenemos este fin de semana en esta conjunción o que se va a perfeccionar Marte-Lilith este domingo 26 de octubre, no es otra cosa más que buscarle canal y ruta para poder movilizar todas aquellas hectáreas o zonas de mi vida donde nosotros hemos venido reprimiendo situaciones del pasado y guardándolas. ¿Para qué? Muchas veces ni sabemos para qué. Simplemente están allí guardadas, simplemente están represadas, simplemente me niego a soltarlas, o bien sea por miedos a cómo lo van a tomar los demás, o bien sea porque no tiene sentido. A veces la víctima dentro de nosotros está tan oculta y está tan grande que esto a quién le puede importar, o como para qué contarle al otro si siempre que le cuento no sirve de nada, o siempre que yo hablo, pues no pasa nada, siempre lo mismo y siempre ha sido así, como que ya me acostumbré. Todas esas cosas, todas esas emociones y creencias son las que se están moviendo y se van a seguir moviendo este fin de semana para abrir el mes de noviembre, que ya empieza a congelar mucho más con el frío. Marte, Mercurio, Lilith en conjunción en Escorpio son el motivo que nosotros necesitábamos en un punto dado de nuestra vida para que algo erupcione. Solo que tiene dos grandes planetas en otros dos signos que tiene que ver con Cáncer y Piscis para poder contrarrestar lo vivido, el pasado, mi niñez, mi familia, el útero y también tomar cierta conciencia de que hay una cantidad de temas emocionales inconscientes o muchas veces conscientes que no solamente nos conciernen a nosotros. Hay muchas cosas emocionales que nosotros venimos cargando de manera pisciana. ¿Y qué significa de manera pisciana desde el útero? ¿Cuántas cosas pasaron desde el útero? ¿Cómo fue mi formación? ¿Cómo fue mi biología? ¿Qué sintió mi mamá cuando estaba embarazada de mí? Hacernos esa pregunta en un fin de semana como este empieza a generarnos la pauta. A ver, ¿cuántos años tenía mi mamá? ¿Quién era mi mamá en ese momento? ¿Realmente quería gestarme? ¿Realmente fui un hijo deseado? ¿Realmente mamá pudo contarme una historia de cuento de hadas o por el contrario hubo rechazo, por el contrario quedó embarazada en un momento en el que no era el mejor para ella, se cuestionó, hizo preguntas, tuvo miedos? Cuando nosotros en la edad adulta nos cuestionamos cómo se sintió mamá estando embarazada de nosotros,
tenemos una gran información, así ellas no nos lo cuenten. Hay cosas que son evidentes, hay cosas que son claras. El pasado de la familia, eso tiene un peso. Y muchas veces debemos también ser conscientes que elegimos nacer un útero portador de miedos, de angustias, elegimos un canal, por eso hablamos de canales con Marte en Escorpio, elegimos una madre que tuviera todas esas características en ese momento de opresión, de angustia, porque ahí es donde íbamos a encontrar la sustancia que le va a servir al adulto para poder cumplir su sueño. Cuando nos cuestionamos eso, logramos entender un poco más de qué estamos hechos y de qué es lo que nos viene gritando muchas emociones que a veces no logramos entender. Hay emociones que son muy puntuales, hay emociones que yo sé por qué me estoy sintiendo así, porque tengo este problema, porque tengo este otro, porque mi ex, porque mi pareja, porque mi hijo. Pero hay una cantidad de emociones que simplemente las siento, que simplemente están allí y ni siquiera sé por qué. Hay unos arranques, que eso es típico de Marte conjunción Lilith en Mercurio en la zona 23 de Escorpio, donde a veces hasta yo mismo quisiera saber por qué siento esto, por qué estoy sintiendo esto, de dónde me viene, si a veces no daría el escenario de mi vida actual como para sentirlo. Todo eso tiene que ver con la energía que se está moviendo en Pisces, Júpiter que está en Cáncer, Saturno que está en Pisces y Escorpio. Era como la pieza o la excusa que faltaba para decir, hey, fíjate que hay una biología, fíjate que hay un pasado y fíjate que hay una cantidad de emociones inconscientes y lealtades que hemos venido arrastrando y que las tenemos. Esto no es ni malo ni bueno, simplemente es, simplemente está. Y cuando aterrizamos dentro de esa conciencia para decir, ok, ¿cómo se pudo haber sentido mi mamá? ¿Cómo la pasé en los 9 meses de mi mamá? No, pues mamá era una mujer de 20 años, 25 años y yo fui el quinto, yo fui el sexto. ¿Cómo se sentirá una mujer con 6 hijos? ¿Fui deseado, fui creado, fui esperado? O sencillamente mi mamá tenía 16 años, mi mamá era una niña, era una adolescente de 16 años. ¿Qué puedes sentir? O yo era el segundo o el tercero, mi mamá ya tenía otro hijo y yo fui el segundo y tenía 17 años. ¿Qué podría sentir un adolescente de 17 años esperando su segundo hijo? Por ejemplo, si es el caso. Y fíjense que para esto no necesitamos ir directamente a que nuestra mamá nos diga cómo fue esa parte del embarazo. El simple hecho de hacernos esa pregunta ya nos da una información. Si mi mamá me tuvo de 17 años y yo fui el segundo, fue su segundo embarazo. Doy un ejemplo. ¿Cómo se habrá sentido ella? ¿Qué habrá sentido durante esos 9 meses? ¿Realizada? ¿Completa? Y aprovecho el banco de preguntas para hoy, 24 de octubre, hacerles ese cuestionamiento a ustedes. ¿Cómo creen que se puede sentir una mujer, una adolescente de 17 años esperando su primer hijo o su segundo hijo? ¿Realizada? ¿Completa? ¿Llena? ¿Cómo se podría sentir? ¿Mm? Eso nos empieza a abrir la ruta de lo que estamos hablando en el tema de hoy y de lo que las emociones y en este caso lo que la vida nos está contando este fin de semana con tanta energía escorpiana. Qué importante todo lo que estás planteando, Javier. Un abrazo para ti. Si unió, es válido que ustedes opinen, es pregunta. Los escucho, los leo por acá. A ver, ¿qué dice Paola? Paola Galvis, en la cultura egipcia antigua, octubre y noviembre eran vistos como el tiempo del renacer de Osiris, cuando la oscuridad trae el germen de una nueva vida. Muchas culturas como la judía coinciden con los inicios, grandes inicios, exactamente. Bella, también tengo mi natal, Lilith en Escorpio. Fue mamá a los 17 años y me sentí perdida. Mira, por ejemplo, lo que dice, ¿quién lo dice? Roxana. Yo fui mamá a los 17 años y me sentí perdida. Claro, eso es súper valioso. Bendiciones, Javier. Si una mujer es mamá, una adolescente es mamá a los 17 años, es inevitable que se sienta perdida, es inevitable que se sienta con miedos, con angustias.
Todo eso que siente mamá durante esos 9 meses de gestación, adivine quién lo recibe. Y no estamos hablando de juicios, no estamos juzgando de por qué lo sintió, por el contrario, lo estamos validando, le estamos dando un espacio, lo estamos haciendo consciente, estamos poniendo en la mesa la evidencia de lo que ocurrió, hechos que ocurrieron, temas que fueron reales. ¿Cómo se sintió mi mamá en el momento de la gestación? ¿Qué vivió? ¿Qué absorbió? ¿Cuál fue su entorno? ¿Cuáles fueron los retos que ella tuvo? Eso nos está hablando Júpiter en Cáncer, en Trígono, con Saturno en Piscis y de punta que tenemos a Marte en conjunción Lilith en el signo de Escorpio. Esa es la temática del fin de semana. Por eso muchos de ustedes, es lo que yo he escuchado en las consultas y lo que yo he trabajado las últimas 2 semanas. Muchos vienen movilizados, muchos vienen con temas emocionales, muchos están diciendo, Javier, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la energía? ¿Qué pasa en el ambiente que últimamente me he sentido como muy tocada, como muy sensible, como, no sé, me siento a veces incluso me dan hasta ganas de llorar y no sé por qué. Eso es real, o sea, no lo podemos tapar, no podemos hacer de cuenta que no pasa, que no se siente. Dice por acá, mi mamá me tuvo después de perder su primer hija, que falleció a 3 días de nacida, y adoptar a mi hermana durante mi embarazo. Calcula, toda esa sustancia nosotros la recibimos de manera neonatal. Toda esa sustancia está impresa en Escorpio. Escorpio es el signo que nos habla del ADN. Por eso Escorpio es el signo que nos está contando una historia, que hay una biología muy atrás de mi conciencia. Por eso es la casa 8. Nosotros logramos receptar la uno y la 2 y la 3, que en la casa 3 es donde nosotros pensamos. Pero luego entonces viene la casa 8, que es Escorpio, Plutón y Marte, y nos cuentan una historia que dentro de nuestro gen biológico hay una cantidad de información que nosotros desconocemos, pero que está allí. Y eso evoca desde la parte del embarazo, cómo fue nuestra experiencia neonatal cuando nosotros éramos neonatos. ¿Qué pasó durante este producto, durante estos 9 meses o 7 meses, los que nacieron de 7 meses? ¿Cómo se dio eso? ¿Cuáles fueron las condiciones que mamá? Calculen ustedes, si médicamente, llevándolo al punto médico científico, de lo que se alimenta la mamá, la madre, se lo pasa al feto, se lo pasa al bebé, al neonato, y esto es una realidad que si la mamá, por ejemplo, se me ocurre, si la mamá consume drogas, si la mamá es adicta, le pasa esa adicción, ¿sí? Hay niños recién nacidos que ya nacen con este tema, con esta ansiedad o ya nacen con esta adicción a la droga de manera inconsciente, porque la reciben, sí o sí la reciben en el vientre. Nosotros no solamente nos alimentamos de parte orgánica ni de las partes del calcio, del fósforo, de todo lo que nuestra madre nos da, también de todo lo que nuestra madre haya sentido en ese momento del embarazo, nosotros lo absorbemos, se queda en nuestras células. ¿Y por qué estoy hablando de células y del embarazo? Porque el fin de semana nos está abriendo la puerta hacia Escorpio. Escorpio es eso. Escorpio nos conecta con la biología. Escorpio nos conecta con la mitocondria, con la célula, con lo que está allí guardado, pero que no es fácil verlo. Con el ADN, si yo soy O positivo, lo sé porque hay unos estudios médicos que dicen que yo soy O positivo o soy A positivo o B negativo o etcétera. Pero ¿cómo se sabe eso? Porque hay algo micro que me permite darme cuenta que pertenezco a ese grupo sanguíneo. No es evidente, pero está. Lo mismo pasa con los temas emocionales, una cantidad de caudal emocional que nosotros experimentamos en la edad adulta y muchas veces sin saber de dónde viene. Por eso necesitamos devolver, o eso es lo que nos está diciendo los planetas, Júpiter en Cáncer, Saturno por allá en Piscis y de punta Marte, que nos invitan a hacer esa reflexión de decir, claro, hay una cantidad de piezas del rompecabezas que yo no estoy teniendo en cuenta en mi mundo actual. Sin embargo, se manifiesta y la somatizo de manera como la recibí. ¿Qué significa esto de cómo la recibí? Si nosotros recibimos una información emocional estando en el vientre de nuestra madre, la recibimos de manera inconsciente. ¿Cómo se la voy a entregar al mundo cuando soy adulto? De la misma forma en que la recibí,
de manera inconsciente. Si la recibí inconsciente, se la doy al mundo de manera inconsciente. Y no es porque sea culpable o no culpable, simplemente así funciona la biología, así funciona Escorpio, así funciona la química, así funciona la sangre. Marte es la sangre. Ahora en Escorpio, por eso nos hace esa invitación de reconocer qué hay en esos tubos, en esos canales, en esas venas. Sí, vemos sangre, vemos algo rojo, vemos algo, pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué está impreso? ¿Qué está implícito ahí? ¿Qué es lo que lleva a generar el campo emocional? Y cuestionarnos eso nos ayuda porque todo lo que recibió la mamá, pues eso está en nosotros. ¿Qué hacemos ahora, Javier? ¿Qué se hace con eso? ¿Me siento a llorar? ¿Qué hago con eso? Listo, ya sé toda una cantidad de información. Ya mi mamá me contó, ya logré socializar esa información. Resulta que ya tengo muchos datos. ¿Qué hago con eso? Validarlo, asumirlo, hacerlo consciente, integrarlo a mi vida, para que deje de ser un obstáculo y ya no continúe entregando más emociones inconscientes de manera biológica o instintiva, sino que utilizo la adultez y utilizo el cerebro para hacerme cargo de todo esto que es mío, me pertenece, pero que tengo la capacidad de transformarlo. Por eso inicié el live, cambios y transformaciones. Pero ¿cómo vamos a cambiar y a transformar algo sin previamente hacerlo consciente? Es muy difícil. Es muy difícil cambiar y transformar algo si previamente no lo he hecho consciente en mí. Es imposible. Además, entre otras cosas, es imposible. Para poderlo cambiar y para poderlo transformar con la energía que me brinda Marte en conjunción con Lilith y Mercurio a 23 grados de Escorpio, apalancado con Saturno en Piscis y Júpiter en Cáncer, para poder transformar y cambiar ese mundo emocional, obligatoriamente debo pasarlo por la conciencia, debo hacerlo consciente. El hecho de que hagamos consciente toda esa experiencia que tuvo mamá cuando nosotros, o estuvo ella embarazada de nosotros, cuando lo hacemos consciente, hacerlo consciente es tenerlo en mis manos, es sentirlo cerca, es apropiarme y darme cuenta que eso es mío y me pertenece. Y cuando nosotros hacemos ese trabajo de conciencia y se lo damos a las manos, recordemos que las manos representan los extremos del cerebro. Entonces, cuando eso ya está en mis manos y yo lo hago consciente, está mío, está cerca, está aquí, es evidente, lo puedo cambiar porque está aquí en mis manos, lo puedo transformar. Pero si lo dejo en el aire, si lo dejo en el agua, si lo dejo en las emociones, si lo dejo en información suelta, pues nunca voy a lograr concatenar todo esto para que tenga un resultado y poder ser dueño de, sino que por el contrario voy a vivir la otra sustancia de Escorpio que es el victimismo. La justificación es que como mi mamá fue madre tan joven, es que como a mí me tocó tan duro, es que como tal cosa, me apalanco y me justifico en los hechos del pasado para soportar la incapacidad de transformación y de cambio del hoy. Sí, eh, ese es el trabajo que nos invita Marte en Escorpio este fin de semana. Es intenso, es visceral, es sentido, es doloroso, muchas veces es traumático. Y es muy difícil también para nuestra madre, calculen ustedes para una madre decirle a su hijo, sí, es que yo no te quería tener. ¿Mm? Decirle a un hijo, sí, es que yo quería abortarte, yo pensé en abortarte porque estaba angustiada. Es más, lo intenté hacer, pero pues no se pudo o no saliste y naciste. Entonces, tampoco es fácil para las madres aceptar eso, porque es cargar con una culpa y muchas veces por desconocimiento muchas madres sienten que diciéndole eso a sus hijos, esas grandes verdades, los van a herir o los van a dañar, cuando heridos y dañados ya están por biología, así no lo sepan. Por el contrario, esta conjunción planetaria de Marte y Mercurio con Lilith en Escorpio nos invita a eso. ¿Cuáles son esos secretos escondidos que están por allá, que al momento de liberarlos y de contárselos al otro, se forman como herramientas y eslabones para que el otro pueda a través de eso generar un cambio y una transformación en su mundo actual? Liberación. Pero nunca vamos a poder tener un cambio y una transformación, una liberación total, si sigo teniendo ese secreto ahí amarrado y si sigo teniendo eso ahí atornillado que no se entere nadie, que ojalá nunca sepa, por juicios o por temas sociales o políticos y demás.
¿sí? Yo creo que estas energías que nos invita este fin de semana es a la reflexión. Por eso me encanta la astrología viva. La astrología es viva porque los planetas están en movimiento, los planetas no son rocas ahí que están quietas. Los planetas están en su órbita, los planetas son los que van moviendo y en esa danza universal van sosteniendo el equilibrio y la vida permanente y el constante inhalar y exhalar uterino universal. Ese gran caldo cósmico que permite que seamos. Entonces es vivo, es una astrología viva, la respiramos, la vemos más cerca, más lejos, con telescopio, sin telescopio, pero es visible, es evidente, está allí. Entonces la astrología viva nos invita a que utilicemos ese conocimiento en la cotidianidad para generar esos cambios y transformaciones, pero también pide desde el fondo de nosotros una honestidad y sinceridad para poder liberar todos aquellos secretos o todos aquellos temas que a veces damos por sentado que no son o los subestimamos, que no son importantes. Pero ¿cómo pretendo también ser dueño de mis emociones o cómo pretendo validarlas si desconozco una cantidad de información que me compone en el yo y que a la final como la recibí de manera inconsciente, pues la voy a dar tal cual como la recibí, de manera inconsciente? He ahí la razón de por qué también estamos en pie. He ahí la razón de por qué se da la vida misma. Dice Claudia, gran labor la que tenemos asumirnos, tomar la decisión. Hola Javier, soy Escorpio en casa 10 con ascendente Luna en Acuario. Desnudar la realidad y tomar impulso de Marte y comenzamos. Necesitamos del pasado para construir nuevos caminos desde la verdad. Excelente. ¿Vieron qué es Mercurio en tránsito, palabras y mente en Escorpio? Qué palabras tan profundas. Wow. Un abrazo, Marisol. Gran labor la que tenemos. Es como tener un punto de partida. Es correcto. Es ese punto de partida que se va marcando y me dice, sí podemos hacer, pero para hacer necesitamos la información. Para poder cambiar y transformar se requiere que haya un punto o se necesita sí o sí un punto matemático de conocimiento, o sea, necesitamos un punto de partida. Y la clave está en que es muy difícil transformar algo si ni siquiera sé qué es lo que voy a transformar. Por eso es tan importante que entre el cerebro, que entre la mente, la parte consciente, para relacionarlo. Tengo infertilidad porque mi madre quiso abortarme. Tomó cosas tóxicas que afectaron mi útero. Soy nodo norte en Escorpio en conjunción Saturno. Mira, por ejemplo, lo que dice Sansol. ¿Así se pronuncia? Sansolfarina. Es un tema profundo. Fíjate que lo tiene tan consciente y tan trabajado que no lo pone en duda, ni es que esté haciendo la pregunta, está siendo consciente de cómo está y qué tiene y por qué lo tiene y cómo lo tiene. Ese es el tema. Gracias desde Montevideo, Uruguay. Un abrazote. Saludos desde Fort Myers. Buen día. Un abrazo para Yode. Fortunas, un abrazo a todos los que están en YouTube. Bueno, sí, es verdad, Javier, soy nueva en tu canal. Aprovecho para darle la bienvenida a los nuevos suscriptores de YouTube y siempre me encanta compartir haciendo live con ustedes, casi siempre, a veces 4 días a la semana, a veces me pongo intenso porque ahora con tanta energía en Escorpio, Marte en Escorpio, Mercurio, pues la intensidad a flor de piel me lleva a que todos los días saque un espacio para compartir con ustedes el tema que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí es importante también tenerlo acá. Saludos también a los que están aquí en TikTok. Saludos desde Colombia, dice Monique. Un saludo, un abrazo para Monique. Hay mucha persona que no acepta que los planetas nos rigen. Hay mucha persona que no acepta que los planetas nos rigen. Sí, es verdad. Hay muchas personas que todavía no han logrado conectar con ese tema. Y está bien, están en su tiempo. Aunque pareciera que no, aunque pareciera que no están haciéndolo de manera colectiva, está pasando y se están moviendo. Sí, las personas que no les queda y no les encaja y no les cuadra esto, está bien. De todas maneras, están en el mismo planeta que está girando y que está orbitando y están en el mismo sistema solar. Entonces, y es normal.
a veces es la tendencia, desde el punto de vista psicológico, de negar lo obvio. Ese es un mecanismo de defensa. Cuando yo percibo o siento que hay algo que me logra impactar o algo para lo que no estoy listo, para lo que no estoy preparado, uno de los puntos defensivos de nuestra psique es negarlo. Es negarlo. Me queda más fácil negarlo, llegar hasta aquí, hasta mi nariz. Me queda más fácil llegar a mi nariz, negármelo, no verlo, y eso me da por lo menos una sensación de seguridad de tener que enfrentar la realidad. Y quienes ya pasamos por allí, pues entonces vivimos esa metamorfosis donde nos damos cuenta que no hay otra alternativa que aprender a asumirnos y que es mucho más allá de que mi pensamiento exista diciéndome si sí o no, sino que va mucho más allá de eso. Qué buen apunte, qué buen comentario. Muy buenos días, maravilloso el tema, mi querido Javier. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Mirta, un abrazo también. Yo aún no soy mamá, pero no siento el deseo aún. Mi mamá cuando estaba en su barriga tuvo muchos problemas, tuvo muchos episodios de rechazo. Por allí está la raíz, supongo. Por ahí está la raíz. Entonces, a veces el tema, por eso lo inicié, cambios, transformaciones, y a veces se tiene como que tengo que hacer esto, tengo que cambiar, necesito controlar más, y a veces no es un tema de controlar, a veces es un tema de mirar hacia atrás, ¿qué me compone? ¿Cuál es la sustancia que me compone y qué tengo? Y sabiendo lo que tengo, sé hasta dónde puedo llegar en mi futuro, ¿no? A ver, dice por acá. Comprendo su entorno no fue el mejor, aún así agradezco, claro, sí, totalmente. Es que esta información no es tanto para culpar o juzgar a la mamá si lo hizo bien o no lo hizo, no, lejos de eso. Todo lo contrario, es validar porque esa información logra liberar una fuente de energía. Por eso la información es valiosa y no tanto la información que nosotros podemos conseguir en el afuera, sino la información acerca de mí. Si lo que yo estoy buscando es un cambio en mi vida, si lo que yo estoy buscando es una transformación en mi vida, pues qué mejor que tener información de qué es lo que me compone de manera celular o de manera muy profunda, muy micro y que me permita construir en el hoy, porque a lo mejor estoy pretendiendo echar raíces en un terreno fangoso que de por sí ya es fangoso, pero que yo creo que está muy estable, que yo creo que está muy sólido. Y resulta que las bases o la raíz que traigo es duda, es miedo, incertidumbre, y es muy normal que no es siempre, ¿no? No queremos decir que siempre sea así. Efectivamente hay embarazos maravillosos, efectivamente hay hijos deseados, efectivamente hay madres que se conectan mucho con el fruto, con la parte gestal y logran hacer un gran filtro entre su proceso de embarazo en relación a lo que esté pasando en su mundo circundante. Claro que los hay. Y también eso se recibe y también eso se percibe. Pero ¿qué fue lo que nuestra madre recibió? ¿Qué la impactó en esos 9 meses como para que algo hubiera generado una información y hubiera decodificado el ADN distinto para poder relacionarlo en mi vida ahora en otras líneas? Ese es el punto. A ver, dice, hola Javier, me encantan tus reflexiones, apoyada. Un abrazo, Pata, gracias. Janet, justamente esta charla la tuve con mi madre y fue bastante duro y todo es porque trato de sanar mi falta de valor para tener un hijo. Gracias, maestro. Soy Escorpio en casa 5 y aparte Plutón ahí mismo. Sí, es que esos temas no fallan. Ahora, si nosotros conocemos la carta natal, fíjense lo que estamos hablando. Natalidad, neonato, útero, vientre, atrás, formación, 9 meses, producto, gestación, biología, química, tabla periódica, ¿sí? Lo que se recibe por defecto, sí o sí, no negociable. Estamos hablando de la parte natal, uterina, y se llama la carta natal. Ay, no, eso no sirve para nada. Pues sí, la verdad a veces no sirve para nada. Solo sirve para una cosa, saber quién soy, qué hay. Solo esa cosa. A veces solo sirve para eso. A veces solo sirve para eso la carta natal, para nada más, para darme cuenta y para conocer qué soy, quién soy, qué me compone
¿Qué tengo? Solo para eso. Solo para eso que es tan necesario que al no tener eso, al no hacer referencia con eso, claro que en la carta natal aparece. En la carta natal se ve, en la carta natal se muestran esos trazos porque no hay culpables. No es que la mamá haya sido culpable por sentir esto, no es que la mamá haya sido culpable, no es que el papá haya sido culpable porque justo cuando mi mamá estaba embarazada de mí, resulta que mi papá tenía un amante y mi mamá se enteró que cuando estaba embarazada de mí, a los 4 o 5 meses, que mi papá tenía un amante y eso la dañó mucho y ella en ese momento rechazó y sufrió mucho y según mi mamá, toda la vida fue así o todo el tiempo fue así. Todos esos relatos y todas esas historias no es para buscar culpables, no, porque ni es culpable la mamá, ni es culpable el papá, ni nosotros tampoco somos culpables. Es decir, no hay culpables. Hay situaciones, ¿sí? La culpabilidad es simplemente un reflejo de nuestro ego, haciéndonos creer que algo pudo haber sido distinto en el pasado y acomodándolo a sus expectativas del futuro. No hay culpables. Esto no es por culpabilidad o no es para generar quién es culpable o si mi papá fue el culpable porque a los 6 meses hizo o no hizo, o mi mamá hizo o no hizo. Porque con todo y eso, muchísimo antes de nosotros elegimos y fuimos dueños de esa información. Nosotros elegimos que eso se condicionara de esa manera, forma y tamaño, porque es lo que requerimos para tener justamente esa biología que se requiere en la edad adulta. Todo tiene un propósito. O sea que por muy culpable o por muy nauseabundo que pueda ser la historia de mi nacimiento o lo que mi mamá haya vivido, hace parte de un plan divino, hace parte de una realidad, hace parte de un fundamento. No es simplemente para decir, o sea, que mi mamá fue culpable o fue culpable mi papá, ninguno es culpable, ni yo tampoco, nosotros tampoco. Es simplemente información que vamos a tener de tapete para empezar a edificar la adultez y lo que sí verdaderamente vine a hacer. Por eso desde la no materia nosotros fuimos artífices de colocar esas piezas, justamente siendo dueños de la biología que debíamos tener para hacerlo. Wow, ella vivió problemas semejantes, estamos sanando ahora, qué maravilla, mira, mi mamá ha sido una madre muy presente, recientemente enfrentó problemas de salud relacionados con mi útero y ovarios y mi madre ha sido increíble en su acompañamiento y apoyo en mi proceso de sanación. Qué bello, Carla, eso es muy bonito. A ver qué dicen por acá. Pavada de cosas, ¿quién soy? Pavada de cosas, mira. Sí, Javier, uno debe hablar con la mamá antes de que ella falte para que le digan cómo nuestra vida, exactamente, muy bien. Veo que están bien conectadas, saben que me agrada muchísimo de la comunidad y ustedes que siempre están conectados con el tema. En TikTok, ¿qué pasó en TikTok? En TikTok como que no hay nadie. O me dejan saber en TikTok si no hay sonido, ¿no escuchan? Hola, buenos días. ¿Cómo puedo saber mi carta natal e información que necesito? Yo te recomiendo para temas puntuales pedir una consulta. Ya estos temas a nivel consulta cachan. Fíjense que ahora que tú mencionas esto acá en TikTok, las últimas consultas que he tenido de la semana pasada y esta semana que he venido trabajando han tenido muchísimo escorpio, han tenido mucho tema, han sido cartas muy fuertes, muy viscerales, con grandes temas a trabajar, a relucir. Es también como si la presencia de Marte y de Mercurio, ahora que está en Escorpio, se ensañara también con la misma biología de mostrarlo, de sacarlo, de erupcionar, de llevarlo, de gritarlo. Yo he visto grandes reflexiones, por lo menos en las personas que han tenido consultas la semana pasada y esta, he visto grandes reflexiones que conectan, ¿no? Que tú te das cuenta desde esta parte, como psicólogo, como astrólogo, te vas dando cuenta que no nada más queda como una información ahí más, sino que la persona la logra conectar, la logra vivir, la logra sentir. Y eso es magia para la persona. O sea, a la final, la magia no la hace el astrólogo, la magia la hace el consultante cuando recibe la información.
Ojalá en nuestras manos estuviera hacer magia para otros, pero no, realmente la magia, el cambio y la transformación es la que hace el mismo consultante en su propio proceso de descubrirse, en su propio proceso de decirse sus propias verdades, sus propios veintes, pues yo lo veo. Me doy cuenta cuando la persona está en eso, ¿m? Está en su propia magia, está en su propia alquimia, está en su propio conectando y se quedan callados y reflexionan y claro, ahora entiendo y conectan una cosa con otra. Es un trabajo interesante, pero la magia a la final la hacemos de manera individual, o sea, a la final la magia la voy haciendo dentro de mi propio proceso de que me voy sanando y es evidente eso. Entonces, qué bueno que tocas eso. Hola Javier, dice por aquí. Ascendente en Escorpio con Plutón en casa 12. Uy, Plutón en casa 12 es grandes ligas. Plutón en casa 12, calculen ustedes, hablando aquí nosotros de todo el despapalle y llega, ¿cómo te llamas? Ipamelito. Y llega Ipamelito y bota semejante bomba que nació con Plutón en casa 12. Wow. Hola Javier, súper interesante el tema. No soy madre por elección, pero sí me gustaría hacer algo con los niños, tipo yoga para niños. Me encantaría. Claro, son el futuro a la final. Gracias Javier, me encanta tu compartir. Un abrazote María. Y a mí más me encanta que ustedes me dejen saber lo que opinan, porque el programa no lo hago yo, el programa lo hacemos todos, el live lo hacemos todos. El live lo hacemos todos, no, el programa no es mío, es la excusa, pero a la final es para conectarnos con el tema, el live es de todos. Por eso saco un espacio para leerlos, por eso saco un espacio para mirar la información y lo que ustedes opinan para generar ese proceso, ¿no? Total. Mi mamá la pasó re mal en el embarazo, dice Nani. La abandonó la persona, tenía 19 años, no había terminado de estudiar, mi abuelo la rechazó, toda la familia la rechazó y todo eso cobró sentido en mí. Es que es inevitable, en el útero de nuestra madre estamos conectados a través del cordón umbilical y tenemos toda la magia del líquido amniótico, que es líquidos, que son emociones. Es imposible que no absorbamos eso, es imposible que no reciba y estamos en calidad de recibir, además de calcula, o sea, se recibe, no hay de otra. Es un tema biológico por supervivencia, o sea, ahí no hay juicio, ahí no hay discernimiento todavía, estamos en esa calidad. ¿Dónde vemos esto en la carta natal, Javier? Wow, esto profundo, pero yo creo que un programa para esa. Es profundo, no es solamente en una casa. Hay algo que se llaman los registros akáshicos, y aparte de los registros akáshicos lo podemos hacer. Hola Javier, saludos desde Argentina. Plutón en casa 7. Bueno, ese es más llevadero. Plutón en casa 7 es más llevadero. Es que la que dijo la otra chica de Plutón en casa 12, eso es grandes ligas. Gracias por tu aporte, Javier. Un abrazote para todos. Tengo Plutón, aquí me preguntan, Javier, ¿cuándo tienes el evento? El evento es este de domingo. Este domingo vamos a tener al conversatorio, ¿te refieres? El conversatorio lo vamos a tener este domingo que es 26. Hoy es 24, viernes 24, sábado, domingo. Domingo 26 vamos a tener el conversatorio online y ahí se alcanza, ahí vamos a trabajar la energía de Escorpio, la energía de Piscis, parte de lo que hemos venido hablando en el live de hoy, lo vamos a profundizar en el conversatorio este domingo 26. Los que se quieran inscribir, es un aporte muy pequeño y está abierto para todo público para que lo hagan lo pueden hacer escribirse. Ahí están los links en TikTok, en Instagram, en YouTube. Ahí encuentran los medios, se llama así, conversatorio astrológico que vamos a tener este domingo y voy a estar profundizando con sus propias cartas natales más a tema. Sí, de preferencia, inscríbase con tiempo, hoy viernes o mañana sábado, porque el domingo, antes de hacerlo, me voy a colocar a hacer las cartas. Me voy a poner a hacer las cartas natales de cada uno de ustedes con su información para tener eso hecho. Entonces, si se inscriben el mismo domingo, pues se nos pone como muy apretada la agenda. Pero si se inscriben desde ahora, pues también tenemos chance de estudiar su carta. ¿Cuánto cuesta, Javier? $20 cuesta. Ese está en $20 y va a ser este domingo. Ahí en mi página en Instagram encuentras el link. Bueno, hola Javier, tengo Sol, Marte, Neptuno,
Dice por acá, saludos desde Santa Cruz, Bolivia, querido Javier. Fernando, un abrazo de retorno hasta Bolivia. Qué rico. Gracias por opinar. Soy Escorpio, dice por acá, hola Javier, tengo la luna Júpiter Plutón. Qué maravilla, eso da muchísimo. Yo quiero igualmente a mi mamá, ha sido todo un tema con ella. Oye, gracias, Greci. Greci, un abrazote. Mira, Greci se acabó de unir a la membresía. Adquiriste una membresía. Gracias, maestro. Este live me ayudó más que con las terapias psicológicas y yo con la luna y Saturno y Plutón en Escorpio. ¡Wow! Pero, pero es que elegiste todas las materias en un día. ¿Cómo es esto? Mira, les comparto. Qué bella. Ceci se llama. Aquí yo vi Greci, no. Ceci Sar. Mira, les comparto. Ceci Sar, ahí está. El comentario de Ceci. Esto que aparece aquí es porque ella acabó de adquirir la membresía. También aprovecho para decirles, los que quieran conocer más de astrología, los que quieran conocer más de su carta natal, los que quieran más, pues los invito a que tomen una consulta o que se suscriban a la membresía de la escuela y por lo general tenemos clase los sábados. Mañana sábado vamos a tener clase online en vivo, en privado, y ahí siempre me gusta mirar las cartas natales de todos ustedes y contestar preguntas. Pero eso lo hago por la membresía. Los que quieran suscribirse a la membresía lo pueden hacer. Encuentran los links donde está la información de bio, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Ahí encuentran membresía, consultas en Facebook también. Los que están en Facebook lo pueden hacer ahí. Y de verdad que la membresía le sacan mucho provecho. Tenemos clase los miércoles, tenemos clase los días sábados. Mañana sábado vamos a tener clase. Por ejemplo, Ceci acá. Me gusta este comentario. Este live me ayudó con mis terapias, me ayudó más que mis terapias psicológicas. Ella es Luna, calculen ustedes lo que dice, Luna, Saturno y Plutón en Escorpio. Eso es un bombazo. Luna, bueno, Luna en Escorpio ya tiene su tema. Plutón en Escorpio y Saturno, calculen, eso es para entretenerse harto en la vida. O sea, no es cualquier cosa, esa es una posición astrológica. ¿Mm? Y yo más o menos sé cómo se siente la Luna en Escorpio y Plutón. Hola Javier, buen día, qué gusto saludarte, siempre veo tus videos, nunca te alcanzo en vivo. En Mazatlán, es tremendo. Un abrazote, gracias. Yasmín está por acá. Desde Italia, pregunta, si no hay conocimiento de nada de mi gestión, ¿cómo actuar? Gracias. ¿Cómo actuar? La carta natal. Si no tienes mucha información, si no tienes, no sabes mucho, si de pronto la mamá ya no está o simplemente la mamá reduce la conversación a normal, todo fue normal, todo fue tranquilo. ¿Por qué me preguntas eso? Todo estuvo en orden, no pasó nada. Siempre pasa algo. Son 9 meses y siempre pasa algo. Entonces, cuando cuentan así, hay una alternativa que es conocer la carta natal. Te sugiero conocer tu carta natal o consulta o una membresía para mirar qué más hay allí. Tengo a mi hijo, dice Mariela, tengo a mi hijo nacido el 19 Virgo, soy Libra y nuestra carta natal es casi exacta en ascendentes y más porque y más porque se dio así. Mira, vienen muy conectados. Eso habla de que hay mucha conexión. Soy Escorpio con Plutón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay cartas astrales o coinciden cartas natales de natalidad con los cercanos, como los hijos, como los hermanos, como los padres, siempre que hay esa conexión de cartas, hay algo que se llama acuerdo de almas, ¿sí? Hacemos acuerdos, claro, hacemos acuerdos, así como hacemos acuerdos en la parte física, en la parte corpórea, de que nos ponemos de acuerdo para hacer un tema, para hacer un negocio, para hacer algo, así como hacemos acuerdos en el plano físico, también desde el punto de vista del plano energético se hacen acuerdos. Y esto tiene mucho que ver con algo que, debo decirlo, desafortunadamente se ha tomado como parte de la historia y se llama almas gemelas. ¿Han escuchado esta frase de almas gemelas? Almas gemelas. Lo que pasa es que las almas gemelas no es porque sean idénticas o sean iguales, no, porque venimos con ciertos acuerdos álmicos.
almas gemelas, pero no es tan romántico todo el tiempo que tiene que ser con la pareja y que tiene que ser con una persona. No, almas gemelas puede ser mi mamá y yo. Almas gemelas puede ser mi hijo y yo. O sea, almas gemelas, de acuerdo a almas gemelas, no necesariamente tiene que ser Romeo y Julieta y tiene que ser una pareja perfecta. No, almas gemelas pueden ser dos hermanos, almas gemelas pueden ser la abuela y el nieto, almas gemelas puede ser la familiar de un amigo, puede ser la tía de mi pareja, ¿sí? La tía de mi pareja y yo podemos ser almas gemelas y tener un feeling que incluso no es, es inexplicable dentro de la condición egoica humana, pero que hay una energía que nos mueve, ¿sí? No siempre es pareja. A veces se ha confundido que es únicamente pareja, pero no. Gracias por tu aporte, dice Patti. Un abrazo, Patti. Tengo Plutón en Virgo, casa 12. Hola, Javier. Tengo Sol, Marte, Neptuno en Escorpio, casa 6 y Plutón en Virgo, casa. Wow, esto está bien, bien agradable. Plutón en Libra. Hola, Javier. Tengo la Luna, Júpiter. Ya les voy a compartir la carta. Janet, agradezco las palabras y todo lo que hoy nos comparte. Usted me trajo el mensaje que tanto necesitaba escuchar. Estoy llorando lo hermoso que me hizo sentir su maestro cuando nos invita en Ciudad de México. Maestro, cuando nos invita en Ciudad de México. Ay, Janet, qué bello, me encanta. Y ahora con tanta sensibilidad y con tanto escorpio, con tanta luna, qué bello mensaje. Sí, el mundo necesita menos razón y más sentir. Necesitamos eso. El mundo está pidiendo a gritos eso, justamente. Menos normas, menos leyes y más sentido común. Más sentido común. ¿Cuántas cosas nos podemos evitar? ¿Cuántas cosas podemos evitar si le damos espacio al sentido común y dejamos un poco la norma y la ley al lado? Eso es lo que nos ha tenido aquí. Muchas leyes, mucha norma y el sentido común quedó abajo. Entonces tiene más espacio la ley y tiene más espacio la norma que el sentido de común. Y cuando el sentido común queda por debajo y la ley y la norma queda por arriba, estamos destinados a pasarla mal. Estamos destinados a pasarla mal, porque siempre debe estar lo que fue primero, el sentido común, y la ley y la norma debe quedar abajo para pasarla mejor. Qué bello mensaje, Janet, gracias. Javier, ¿se puede hacer la carta natal a un recién nacido? Claro, claro. Si ya nació, tiene hora de nacimiento y ya tiene su carta natal y hay muchos temas que ya están marcados, aunque sea de horas, aunque sea un bebecito. Sí, 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 se puede. Tengo Marte, Venus, Mercurio, Sol, Urano en Escorpio y tengo mi retorno. Muy bien. Es increíble, pero real. Pensamos casi igual y tenemos un tema en el que habla. Muy bien. Un abrazo, Mariela. Grisela, hola Javier, soy Cáncer, ascendente Piscis, Plutón en Virgo. Tenemos bloqueado el habla. Tenemos bloqueo en el habla. Sí. Ah, más abrazos desde el alma y la belleza. Marisol, abrazote. Sí, mamá ya no está, pero en terapia aquello momento, estábamos en el útero. Debemos creer en la información que recibamos en terapia. En mi caso fue información muy fuerte. Depende, digamos que no sé de ahí para afuera cómo se vea. Menos razón y más sentir, adoré. Por eso ahorita la energía está en Escorpio, Piscis y Cáncer. ¿Y qué es Escorpio, Piscis y Cáncer? Calculen ustedes el Sol, Mercurio, Marte, Lilith, Júpiter, Saturno, 6 planetas en signos de agua. Ay, el que no esté sintiendo ahorita, no te la creo. Que se quede callado más bien, que lo esté ocultando más bien. Pero hay 6 planetas, Neptuno, 7. Hay 7 planetas en agua. Venga, comparto la carta para que todos miremos esto. A ver dónde está la carta por aquí. Hay 7 planetas en agua, en los 3 signos de agua. Ahorita está el tema heavy, está el tema sintiéndose, sintiéndose. Hola, buenos días, Javier, saludos. Abrazos, sí, estamos tocando un tema que nos apasiona. Bueno, comparto la carta. A ver.
¿Ustedes me dejan saber si ya la pueden ver? Voy a compartir la carta de este fin de semana para darle más vida a lo que estábamos teniendo acá. Yo creo que aquí ya se puede ver un poco más. Así, tal vez. ¿Ya la ven? ¿Me dejan saber si la ven para poderla arreglar si no? Dice Jade, con razón los deseos de llorar sin motivo. Claro, es que estamos, imagínate, estamos devolviéndonos al útero, eso no es cualquier cosa. Eso no es irnos ayer a lo que hicimos la semana pasada, no, esto es tocar. Sí, sí se ve, gracias, un abrazote. Bueno, ahora esto se puso interesante. Calculen ustedes, esto es con la carta en la mano porque así es que es bueno. Esto es hablando de todo un poco y llevando la relación de. Entonces, de esa manera podemos ser un poco más conscientes de los temas que nos está invitando el universo ahora. Esta es la carta del domingo 26, octubre 26 de 2025, de lo que vamos a tener este fin de semana. Fíjense ustedes, aquí tenemos para hacer las cuentas el nodo norte que está en Piscis, Saturno que está en Piscis, Neptuno que está en Piscis, Mercurio que está en Escorpio, Marte que está en Escorpio, Lilith que está en Escorpio, el Sol que ya entró a Escorpio y Júpiter que está en Cáncer. Si los contamos nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos de energía en los signos de agua. 8 puntos de energía en el agua. Demasiado, eso es demasiado, demasiada energía este fin de semana en lo emocional, en lo sentido, en lo vivido, en el útero, en la raíz, en la familia, en el pasado, en lo que hemos venido creciendo, de cómo lo hemos venido haciendo, de las cosas que debemos reflexionar. Es decir, es mucha información la que nos está contando. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? El aspecto astrológico que se forman entre todos ellos. Y esto es fácil. Observen cómo Saturno, que está acá, voy a utilizar un color rojo, Saturno que está aquí, este que está 26, hace un aspecto astrológico, favorabilidad con Mercurio, al mismo tiempo hace un aspecto astrológico. Yo creo que estas flechitas nos ayudan más. Saturno en aspecto astrológico favorable con Mercurio, lo mismo Saturno con Marte, lo mismo Saturno con Lilith, ¿sabes? Y al mismo tiempo observen este gran trígono entre Saturno y Júpiter a 24 y de la misma forma Júpiter que está a 24 grados en Cáncer aspectando. Esto de aspectando, esto es lo que da la facilidad. Esto facilita, si podemos colocar una palabra clara, es la facilidad, o sea, facilita. ¿Qué facilita? Facilita el proceso que estamos viviendo. Es una facilidad para soltar, es una facilidad para vivirlo, es una facilidad para poderlo, ponerlo en evidencia y en este caso tener las herramientas de accionar y de hacerlo. ¿Qué vale la pena con todo esto? Llevarlo a la carne o llevarlo a la parte corpórea. Llámese yoga, llámese ejercicio. Es un excelente fin de semana para conectar todo: mente, cuerpo, espíritu, meditación, nutrición, alimentación, sentir, porque todo esto nos lleva a conectar con esa energía de sentirlo, de vivirlo, de que esté adherido a nosotros. Y esto es el astral, o sea, esto que estamos presentando acá son signos de agua, y esto es lo que está ocurriendo para octubre 26, que es ahora el domingo, pero lo estamos proyectando desde ahora para darle forma al fin de semana, que a la final no es otra cosa más, si lo llevamos desde esta línea, pues no es otra cosa más que trabajar en nuestro mundo emocional. Y esto hace relación a nuestras cartas natales, es decir, todos tenemos a Piscis en algún lugar de la carta, todos tenemos a Cáncer en otro sitio y todos tenemos a Escorpio en algún lugar. Entonces son las energías más movidas que se están sacudiendo para nosotros, que se facilita, ¿no? A ver, los leo por aquí. ¿Qué preguntas hay?
Sol Cáncer dice, abrazo de luz y de agua, sí, esto ya es muy acuáticos, muy acuática la energía, mucha agua, demasiado movimiento y además aspectando de una manera muy favorable. Estos tránsitos o estos triángulos que los tocamos al inicio de la conversación, los estuvimos tocando en un punto que les mencionaba, la parte energética. Cuando nosotros hablamos de triángulos, los triángulos se vuelven muy poderosos porque nos ayudan a trabajar la sanación y nos ayudan a que se mueva y se desplace la energía. Entonces, cuando hablamos de que hay un aspecto favorable, estamos diciendo que favorece y facilita el sentir sin que nosotros estemos reteniendo. Esto traducido en un lenguaje que sea entendible para todos, el fin de semana, y para ir concluyendo el tema, el fin de semana nos invita a reflexionar de todo lo que somos, de todo lo que nos compone, tanto en físico, mente, emociones, pasado o la idea que tenemos del pasado presente y la idea o el ilusorio que tenemos acerca del futuro. Esto no respeta tiempos. Esto no respeta tiempo. Los signos de agua lo que tienen en la astrología es que no se detienen tanto en el tiempo porque son fluidez. Los signos de agua como Cáncer, Escorpio y Piscis les corresponde la fluidez, les corresponde el movimiento constante, pero no hay un tiempo determinado. Es decir, no son signos de tierra. Al no ser signos de tierra, habla de la constancia de la vida, de nacer y de morir y de la fluidez permanente, la sintonía permanente o vibración constante, a lo cual nosotros desde la psique para poder entender nuestra vida decimos pasado, decimos presente y se supone miramos al futuro. Pero estos signos nos conectan más con la capacidad de percibir y de vivir todo en masa de manera integrativa, eh, indistinta, indiferenciadamente de que nos apoyemos en un tiempo como tal. Por eso también el mismísimo Señor del Tiempo, que es Saturno, está a 26 grados en Piscis, disolviéndose, contándonos de que hay una historia también en Piscis que habla por nosotros y que somos portadores silenciosos de una cantidad de temas antiguos. Somos el resultado de nuestros antepasados, queramos o no. Y no se trata de ni culpables. Recuerden que aquí no es tanto de culpabilidad, sino por el contrario de legitimarlo, validarlo para tenerlo cerca en nuestras manos y poder hacer un cambio o una transformación genuina. Entonces no es tanto generar culpables, porque pues a la final hicieron lo que pudieron con lo que tenían. En cambio a nosotros sí nos lleva a otro punto de la vida o a otro tema de la existencia. Muy bien, aprovecho para leerlos, para ir cerrando. A ver, ¿quién está por acá? Saturno, calculen, Saturno en Piscis a 26 grados. Está haciendo un trígono maravilloso con Júpiter que nos lleva también al útero y a todo lo que nos conecta con la vida, con el crecimiento. Ahora sí empezamos a sentir un poco más la energía de Júpiter en Cáncer a través de ese Saturno ya está más de acuerdo. La diferencia son 2 grados que se van a estar perfeccionando próximamente, en las próximas semanas. Ahora sí que se percibe aún mucho más la energía de Júpiter en Cáncer o la vamos a poder vivir desde ahí. A ver, dice Mendoza, prontito, Javi hará un evento aquí en Miami. ¿De qué hablan? ¿De qué me perdí? No vi el mensaje de Mendoza. Mendoza, gracias, pronto nos conoceremos. Sí, vamos a estar en Miami. Recuerden que estaré en Miami para el cierre del 2025 y aquí en Orlando va a ser a finales de noviembre, entonces diciembre vamos a estar. Tienen la agenda, por eso los invito a que miren la página Centro Holístico para que observen y se conozcan, ¿no? Los últimos eventos que vamos a tener. Entonces, este domingo, el más próximo es este domingo 26. Este domingo 26 va a ser online, todos pueden participar y vamos a estar profundizando los temas escorpianos intuitivos y lo que también tenemos por debajo. Eso va a ser este domingo 26 para los que quieran participar. Y en Miami voy a estar en diciembre, inicios de diciembre, para el gran cierre. Estamos haciendo el evento y se va a hacer en Miami para las personas que están allí y también lo vamos a hacer aquí en Orlando. Entonces, los que están en Orlando, en la Florida, los que están acá en Orlando, nos vemos en diciembre y el resto del grupo nos vemos en Miami también. En Colombia el otro mes. Me cuesta bastante trabajar la energía de agua, por eso mi mayor empeño debo poner. Muy bien.
Este vivo queda grabado. Sí, este live que hicimos hoy queda grabado en mi canal de YouTube. Entonces, los que todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube en Instagram, ahí encuentran también el link. Aparezco en YouTube, Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico, en la parte de YouTube, y ahí se pueden suscribir. Los que están en TikTok, también bienvenidos a YouTube para que puedan ver. Ahí va a quedar colgado este video para que lo puedan ver con sus respectivos tiempos. Entonces, bienvenidos también a YouTube para que lo puedan observar, lo puedan, tengan chance de volverlo a ver y compartir también. Bueno, creo que quedó claro de qué se trata el fin de semana. Creo que estamos más conscientes de, no porque antes no lo estuviéramos, pero para poder reflejar lo que vamos a estar viviendo. Ya les conté un poquito de qué se trata el fin de semana, ya hablamos un poquito de lo que va a ser, lo que está haciendo Marte en Escorpio, movilizando. Yo creo que también esto nos invita a la reflexión, introspección. No todo está en nuestras manos, y como no todo está en nuestras manos, debemos ir por ello, debemos ir por la información que habla acerca de nosotros y que nos permite hacer un trabajo personal y de introspección. Sí, los cambios son muy bonitos, las transformaciones son muy hermosas, pero no debemos decirnos mentiras. Para poder cambiar y transformar algo, obligatoriamente necesitamos una base, necesitamos tener un punto de partida, para que a través de ese punto de partida podamos generar toda una transformación que muchas veces es lo que queremos ver en la vida, algo distinto. Pero si no tenemos acceso a cierta información, hoy en día hay herramientas para hacerlo, para reunirnos. Por eso también Saturno, Neptuno en Piscis nos invita a eso, a convocar. Entonces, los que puedan, nos vemos este domingo. Los que quieran, nos vemos este domingo online, en privado. Los que también quieran a adquirir la membresía, nos vemos mañana en clase, mañana sábado en clase a la membresía, y de esa manera podemos estar ahondando mucho más en sus propias cartas natales. Un abrazo para todos, gracias por su tiempo, gracias por su energía, gracias también por acompañarme, porque ustedes también hacen estos programas que sean reales. Abrazos para ello, abrazos por eso, y nos vemos en este caso mañana sábado nos vemos con otro en vivo, con otro live. Gracias a Damar, gracias a Zoe, a Rosis, gracias en este caso a Pegaso, mira ese nombre, Pegaso Intergaláctico, wow, Pegaso Intergaláctico. Gracias también a ustedes, gracias Marisol por tus aportes, por siempre estar ahí, tan bella. Paola también, gracias con sus apuntes, a Angie, Nani, un abrazo también para Nani por ahí, a los que están acá en YouTube, gracias. A los nuevos suscriptores, Javier, soy nueva en tu canal, un abrazote. María, aprendo muchísimo, me ha venido de gran ayuda, Javier. Tengo cáncer. Un abrazo, María, con tu portugués. Obrigado, María. Obrigado para você. Un abrazo también a los de TikTok. Javier, hoy no hablaste mucho para los de TikTok. No nos leíste. Sí, es que trato de leerlos a todos. Por eso los de TikTok, pásense a YouTube, que me queda más fácil verlos también desde el YouTube. Un abrazote. Que tengan un excelente viernes. Nos vemos por ahí en otros tomos y mañana en clase. Chao. Desde la Patagonia, mira. Interesante esto. Abrazos. Javier, ¿cuándo vienes a Chile? Me encantaría. No conozco Chile. Blanca Alcázar, abrazote. Ay, Blanca tan bella. Iré un día. Gracias.